Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado La esposa. Y bueno, yo creo que todos nosotros solemos emocionarnos en las bodas, ¿verdad? Fíjense que me pasó algo bien curioso. Hace poco tiempo un pastor amigo mío me pidió que por favor predicara, oficiara propiamente, es la palabra correcta, en la boda de su hija. Y bueno, yo con mucho gusto accedí. Pensé que él como su padre iba a oficiar la boda de su hija, pero no. Él simplemente, después de que eh, Dios permitió que hiciéramos todo el comentario, predicáramos correctamente, fue de mucha bendición esa tarde de la boda de la hija de mi amigo pastor. Y pues él pronunció un discurso en el que dijo, y lo voy a citar tal cual, dice: cuando estás llevando a tu hija al altar, esperas que el pastor sea una roca, pero en vez de eso se encontró con que, dice el pastor, yo estaba hecho una Magdalena. ¿Por qué? Porque pues tenía tanta emoción, le albergaba tanta emoción en su corazón al llevar a su hija al altar y entregarla a su novio y que en ese mismo momento se convertiría ya no solamente en el novio ni en el prometido, sino que en el esposo, ¿verdad? Pues fue algo tan emocionante que lejos de que él se comportara como todo un pastor hecho y derecho en forma, en presencia, pues estaba descompuesto completamente. Yo lo veía, pero tremendo. Y obviamente, pues yo creo que cuando estamos pasando por esa situación, ¿verdad? Cuando llega el día de la boda de alguna de nuestras hijas o de algún familiar muy cercano, yo he tenido la oportunidad y la bendición de estar en la boda de mis sobrinas y cosas así. Entonces, pues la verdad es que uno pretende estar muy determinado a guardar la compostura y lo hace uno muy bien hasta poco antes de la boda, ¿verdad? Porque normalmente se descompone uno, anda con las prisas, con la situación, que si todo está correcto, apoyando obviamente a la novia, al novio, y pretende uno que todo salga perfecto, ¿verdad? Y muchas veces perdemos la compostura. Y bueno, pues esto lo comento, mis amados hermanos, porque hoy vamos a ver pues una poderosa y hermosa imagen de la novia, ¿verdad? Que es la que se usa para describir a la iglesia del Nuevo Testamento. Y también es usada en el pasaje que vamos a leer el día de hoy del Nuevo Testamento para la iglesia del futuro, la cual obviamente sale de Dios desde el cielo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que está ahora preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Eso lo vamos a leer aquí en Apocalipsis 21, versículo 2. Y pues esta imagen de la novia, la nueva Jerusalén, la iglesia de Jesucristo, ustedes y yo formando el cuerpo de Cristo, pues es prefigurada de diferentes maneras en los pasajes que leeremos el día de hoy. Y pues para ello, mis amados hermanos, yo quiero alentarlos, ¿verdad? A que comprendamos realmente cuál es nuestra función que vamos a desempeñar, pues una vez que nosotros seamos desposados del novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, pues vamos a leer del proverbio número 31, de los versículos 21 al 31. Es el último de los proverbios. Esta es la última parte de este proverbio. Y vamos a ver cómo se describe a la novia de la cual podemos estar y debemos estar orgullosos, ¿eh? Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. No sé si se recuerdan que hace días leímos la primera parte de este proverbio en donde se declara a la mujer virtuosa, que quién la hallaría, dice el rey Lemuel, quien fue quien escribió este proverbio. Y bueno, pues después de hacernos una declaración de cómo es esa mujer virtuosa, que tiene muchas facultades, que donde le permite a su esposo estar tranquilo, ¿verdad? Porque pues es fiel, porque es una persona que tiene una actitud correcta. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, esta mujer virtuosa. Dice, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella
se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y de cintas y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Fíjense que cuando leemos las características de una buena esposa, pues nos damos cuenta de que mucho de esto, pues no solo se aplica solamente a las esposas, ni siquiera solamente a las mujeres. También se aplica a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Porque al ser ustedes y yo la novia de Cristo, pues se nos aplica a todos, hombres y mujeres por igual, casados y solteros, viejos, jóvenes, para todas aquellas personas que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo y lo hemos declarado como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, pues se nos considera a todos nosotros como la novia de Cristo. Y por eso estas características nos deben describir a nosotros. Esta descripción, mis amados, de la mujer de noble carácter, es el modelo de la esposa humana, ¿verdad? Ella mantiene abrigada a su familia, dice la palabra de Dios, y está bien vestida. Su esposo es respetado a causa de ella. Sus negocios florecen y está revestida de fuerza y dignidad. Puede afrontar el futuro con confianza y con alegría. Amados, una mujer de estas características, pues nos lleva a ver cómo sus palabras están llenas de sabiduría. Cuando habla, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 26, lo hace con sabiduría, y cuando instruye, lo hace con amor. O sea, vemos aquí que hay un gran modelo a seguir, ¿verdad? A través de una mujer que se comporta de esta manera. Ella, una mujer que de verdad está bien centrada en la posición que debe tener. Por ejemplo, evita palabras que estén llenas de odio, que estén llenas de ira o de resentimiento, y mucho menos tiene palabras de desconfianza. Pronuncia solamente palabras amables. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha puesto ya en su corazón. Acordémonos que del buen tesoro de nuestro corazón siempre va a hablar nuestra boca. Entonces, una mujer virtuosa, una mujer que verdaderamente tiene valores que le hacen valer, bueno, pues es esa persona que se llena de la palabra de Dios, que la hace un tesoro en su corazón, y de allí el Espíritu Santo de Dios echa mano para que esa mujer hable, para que esa mujer se comporte, para que esa mujer simplemente dé testimonio de ser una verdadera hija de Dios. Por ejemplo, también dice que ella cuida de los asuntos de su casa, y el pan que come no es fruto del ocio, ¿verdad? No es fruto de descontento o de conmiseración, sino más bien es un fruto de una mujer que atentamente cuida todos y cada uno de los recursos que el esposo le lleva. Y por eso la palabra de Dios dice en el versículo 28, sus hijos se levantan y la felicitan. Fíjense lo que en algún momento Abraham Lincoln, uno de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo: ningún hombre que haya tenido una madre piadosa es pobre. ¿Y qué creen? Que es verdad. Una mujer que verdaderamente atiende a la palabra de Dios y se conduce dentro de la palabra de Dios, pues no solamente es apreciada por sus hijos, su esposo también la ensalza y también hace declaraciones como la que nos enseña la palabra entre los versículos 28 y 29. Dice: muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Mis amados, yo declaro en el nombre de Jesús que la mujer que actualmente está a tu lado es esa mujer virtuosa, es esa mujer que se levanta con dignidad, con decoro, con respeto. Es esa mujer que viene a nuestra vida
para darnos bendición, para ser la ayuda idónea que Dios preparó. Muchos de nosotros, ¿verdad? Pues hemos tenido fallos en nuestras relaciones personales, hemos fracasado en nuestro matrimonio en muchas ocasiones. Yo le doy gracias a Dios y la gloria a Dios por todos los hermanos y las parejas que se han mantenido intactas desde que se casaron y que pasan años y años y siguen en esa condición de bendición, ¿verdad? Desgraciadamente no es así para todos. Muchos de nosotros, en particular yo, pues vengo de una condición de haber fracasado en mi primer matrimonio, pero pues yo le doy muchas gracias a Dios porque me dio la oportunidad de rehacer mi vida en Cristo Jesús. Cuando yo vine a los pies de Cristo, el Señor abrió la oportunidad para mí de conocer a mi esposa y de tener pues una vida de bendición. No les quiero decir que somos el matrimonio perfecto, que no tenemos problemas, que no tenemos de alguna manera algunos roces, algunas situaciones, pero sí quiero decirles que somos un matrimonio bendecido y que yo le doy toda la gloria a Dios porque la mujer que ahora permitió para mi vida, pues esa mujer virtuosa, ¿verdad? Esa mujer que Dios preparó para estos tiempos, para que yo pudiera caminar junto con ella de aquí en adelante. Y yo creo que para los que estamos en esta condición, algunos hermanos, algunos de ustedes pudieran estar en una situación en donde ha habido una separación, como les comento, un fracaso, pero ténganlo por seguro que la persona que Dios permita que esté a su lado va a ser la persona que Él haya preparado para que sea bendición para sus vidas. Y eso yo lo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, así será. Entonces, fíjense cómo los últimos versículos de este proverbio pues se centran en todas las mujeres. Y dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 30 y 31. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Y es verdad, porque en muchas ocasiones forjamos nuestras relaciones o las fundamentamos en cosas tan engañosas como el encanto del enamoramiento, ¿verdad? O de la pasajera belleza que pueda tener una mujer. Lo interesante es cuando seguimos leyendo la palabra de Dios y dice, la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y hoy declaro a todas las mujeres que me están escuchando que son dignas de alabanza porque tienen el temor reverente de Dios. Hoy yo las declaro santas, las declaro como esas mujeres virtuosas que Dios levanta con autoridad, con poder. Y dice la palabra de Dios, sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Hoy yo les invito, mis amados hermanos, si tienen a su lado a una mujer, por favor, reconozcan sus logros. Denle también la gloria a Dios por la persona que está a su lado. No veamos a las mujeres como fuimos enseñados a verlas, ¿verdad? En un machismo egoísta, en una posición o en una actitud incorrecta. Dios reconoce los logros de las mujeres que temen al Señor y son dignas de alabanza. Y déjenme decirles que públicamente Dios alabará sus obras cuando sea necesario. Nosotros tenemos que hacer lo propio. Amén. Entonces, hoy te ruego en el nombre de Jesús que veas a tu esposa como Dios la ve. Veas a tu pareja, si en este momento tú estás pasando por una situación en donde Dios te está permitiendo encontrar una nueva pareja, que Dios la haya traído de hace tiempo a la fecha y que esa sea la persona que está compartiendo contigo la vida, vela como Dios la ve. Dios la ve pura, sin mancha, sin arruga, la ve santa, la ve propiamente como la mujer que Él preparó para que tú seas pleno y feliz. Y reconoce sus logros, públicamente alaba sus obras, reconoce quién es ella y declara en el nombre de Jesús lo que Dios dice de ella. Y hoy podemos darle gracias a Dios por esta imagen de cómo debe ser la iglesia, la novia de Cristo. Y hay que pedirle que nos ayude a ser el tipo de iglesia
de la que nuestro Señor Jesucristo esté orgulloso. Yo les comentaba hace un momento que esta tipología que se utiliza aquí en este pasaje bíblico, pues es para llevarnos a nosotros a tener esa clara idea de ser nosotros, como la novia de Cristo, esas mujeres virtuosas, ¿verdad? Esa novia virtuosa que Dios quiere tener a su lado. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la novia de Cristo, mis amados. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos ustedes y yo? Pues justamente como lo hace esa mujer virtuosa que está declarada ahí en el proverbio número 31, del versículo 10 en adelante. Vuélvanlo a leer cuando ustedes quieran, y si les está faltando algo como para poder representar a esa mujer virtuosa, trabajen en ese espacio, en esa oportunidad que Dios nos da. Son espacios de oportunidad, áreas de oportunidad que Dios nos da para rectificar nuestra vida en el momento adecuado y para poder presentarnos en ese tipo de iglesia de la cual nuestro Señor Jesucristo esté orgulloso. Amén. Porque lo podemos lograr, porque Cristo es el que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es que, mis amados hermanos, hoy les ruego que por favor, sean varones o sean mujeres, pongan especial atención de cómo debemos comportarnos. Dios nos está dando para eso esta bendita enseñanza. Y bueno, pues a partir del capítulo número 21 de Apocalipsis, que es el penúltimo capítulo de la palabra de Dios, se nos enseña cómo debemos prepararnos como una novia correcta delante de Dios, como la novia de Jesucristo. Y vamos a leer la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 21, del versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el en el lago, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales.
y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios las ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Yo creo que se recuerdan perfectamente bien esa declaración del libro de la vida del Cordero. Ahí estamos ustedes y yo. Bueno, la pregunta después de leer todo esto es, ¿qué deparará el futuro, mis amados? ¿Cómo será el cielo? Bueno, pues vemos aquí la respuesta del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es que no solo será el cielo, sino un nuevo cielo y una nueva tierra. El cielo nuevo y la tierra nueva son muy reales y sólidos. En este pasaje, mis amados hermanos, vemos que contiene una paradoja acerca de la nueva creación. Fíjense cómo lo voy a explicar. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero Cristo dice, yo hago nuevas todas las cosas. No dice, no hago todas las cosas nuevas, ¿verdad? Fíjense, esta es una indicación de la continuidad con esta creación, con lo que ustedes y yo vivimos. Y esto es lo que Martín Lutero dijo en algún momento. Dice, si supiera que el mundo va a acabarse mañana, hoy plantaría un árbol. ¿Por qué, mis amados? Porque esto tiene enormes implicaciones para nuestra comprensión de la resurrección y también sobre cómo tratamos el medio ambiente en el ahora. ¿Por qué dice este hombre que él plantaría un árbol el día de hoy si el día de mañana se iba a acabar el mundo? ¿Qué objetivo tendría? Bueno, quiero decirles que justamente va a ser la continuación. Y por eso lo que ustedes y yo hagamos en el contexto de esta vida, de esta tierra, pues va a proyectarse hacia la vida eterna. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que estar muy claros de cómo nos comportamos, de cómo vivimos, de cómo hacemos las cosas delante de Dios, ¿verdad? Si verdaderamente estamos dando testimonio de que hemos creído fielmente en el poder de Dios y en que Dios está con nosotros. Miren, en este cielo nuevo y en esta nueva tierra, Juan ve a la iglesia, o sea, a ti y a mí, tal cual será, tal como vamos a ser. Ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, que procede de Dios, dice, y estaba preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Nosotros, mis amados hermanos, cada día que nos acercamos a Dios, como lo hacemos cada noche a través de los devocionales, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando estamos en esa relación íntima con nuestro Padre Celestial, pues Dios nos está hermoseando cada día más. Nos está llevando a la posición correcta de ser vestidos como para nuestro prometido. Miren, uno de los ángeles dice ahí en el versículo 9, ven, que te voy a presentar a la novia, a la esposa del Cordero. Recuerden lo que les pedí cuando iniciamos el viaje en lo que es la lectura del libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que les pedí que por favor hiciéramos como una idea de que estábamos viajando junto con el apóstol Juan, viendo todo lo que él estaba viendo, y de esa manera, hagan de cuenta que ahorita ese ángel nos está presentando
como la novia del Cordero, como la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo Jesús se levanta con autoridad, ¿verdad? Y pone una condición bien especial. Dice, yo voy a satisfacer tu sed espiritual, tu sed de Dios. Y por eso Él dice que pues, nosotros vamos a tener la bendición de esa agua de vida, ¿verdad? Y gratuitamente, porque nos llama solamente con el único punto de tener fe en Cristo Jesús. Y también Jesucristo dice, ya todo está hecho. Por eso yo les he comentado que nosotros tenemos que aprender a ver todo esto como que ya fue, ya pasó, todo ya está hecho para Dios. Dice Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Entonces, yo les he hecho el comentario de que para Dios, ustedes y yo ya estamos en su presencia. Todavía estamos aquí, pero la verdad es que Él ya nos puso en el lugar que destinó para nosotros. Es por eso que yo les digo que ya no hay necesidad de que nos estemos preocupando por lo que vendrá el día de mañana, por lo que estemos pasando el día de hoy, porque a final de cuentas Dios ya nos dio la victoria. Dios ya nos puso en ese lugar celestial junto con Cristo Jesús. Y ahorita estaremos pasando por penurias, por vicisitudes, por situaciones, pero tarde que temprano, mis amados hermanos, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y todo esto que sufrimos, todo esto que pasamos, será solamente un recuerdo. Y viviremos eternamente y para siempre con el Señor. Entonces vamos a tener una nueva relación con Dios. Hoy, pues solamente estamos experimentando un anticipo de todo esto por medio, pues, de la condición de que no podemos ver la presencia de Dios, ¿verdad? Más que solamente sentir la presencia de Dios en la iglesia, en cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo de Dios. Pero en ese gran día seremos llevados al lugar de la completa intimidad con nuestro Señor Jesucristo, con el Dios vivo y verdadero. Entonces, yo te quiero pedir que por favor ahorita pues hagas un ejercicio, que en este momento pudieras traer a tu mente la relación más hermosa que hayas visto jamás, ya sea de tu persona con alguien en particular o que hayas visto a una pareja, ¿verdad? A unos esposos que hayan vivido una hermosa relación como jamás la hayamos visto. Bueno, pues esa hermosísima relación que podemos tener humanamente, ahora multiplícala por 1,000,000 y vamos a tener, en ese momento, cuando tú la multiplicas por 1,000,000, tendrás una idea de la absoluta belleza de la relación que experimentaremos con Dios en la eternidad. Si tú en algún tiempo de tu vida, en el periodo de tu enamoramiento, posiblemente viste que tu relación era todo color de rosa, ¿verdad? Te revoloteaban mariposas en la panza y vivías una condición bien padre, pues déjame decirte que eso se va a palidecer, va a quedar completamente pálido en la verdadera relación que vamos a tener con Dios. Mis amados, cuando estemos delante de la presencia de Dios, ese revolotear de mariposas que verdaderamente vamos a sentir en la presencia de Dios eternamente y para siempre, va a provocar que lo que vivimos maravillosamente aquí en la tierra, que esas mariposas que te revoloteaban en el estómago cuando estabas enamorado, se conviertan en puros buitres revoloteando allí. Nada más lo estoy diciendo como para chiste, pero de verdad, es algo impresionantemente glorioso lo que vamos a vivir. Fíjense, la iglesia, ustedes y yo, no tendremos simplemente una relación perfecta con Dios, sino que será hecha perfecta. La descripción de esta novia es una de belleza deslumbrante. Dice la palabra de Dios que nos va a presentar resplandeciente con la gloria de Dios. Y el brillo que tengamos va a ser como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Imagínense nada más, recuerden que
el tipo de escritura que se da en este libro de Apocalipsis, pues solamente nos puede llevar a tratar de comprender lo que verdaderamente el apóstol Juan vio. Y tenemos que verlo en una condición correcta, mis amados. Muchas de las cosas que Juan vio no están siquiera dentro de la faz de esta tierra. Y por eso él tenía que hacer comparaciones, ¿verdad? Tenía que decir justamente así, semejante a una piedra de jaspe transparente, ¿verdad? Para que de esa manera nos demos una pequeña idea de lo que verdaderamente será. No puede describirlo tal cual porque pues hay cosas, mis amados hermanos, que nosotros nunca hemos visto y no podríamos describir eso que nunca hemos visto pues a plenitud, ¿verdad? Tendremos que tener un punto de referencia y les he hecho algunas observaciones respecto a eso. Por ejemplo, hay gente que dice que ha visto ovnis, ¿verdad? Objetos voladores no identificados. Y bueno, estas personas tratan de explicar qué es lo que vieron. Y muchas ocasiones dicen, es que yo vi como un platillo volador, pero la verdad es que no era un platillo volador. O vi un resplandor increíble, parecía una bola de fuego, pero propiamente no era una bola de fuego. Es como cuando tratamos de visualizar al Espíritu Santo de Dios. Se nos dice que es como el viento, ¿verdad? Que es el neuma, que es el ruach, que Dios un día sopló como aliento de vida para nosotros, pero no es viento, no es ni siquiera una brisa, mis amados. Se nos dice que es como un fuego que consume el pecado, que consume todo aquello que no tiene que estar delante de la presencia de Dios, pero no es fuego. Se nos dice que es como un aceite, como un buen óleo que viene y refresca nuestra vida, pero obviamente no es aceite. Entonces, en el libro de Apocalipsis hay cosas que se van a describir dándole como una semejanza, ¿verdad? Y de esa manera, pues nosotros lo tendremos que comprender. Entonces, fíjense bien cómo, pues, este es el lugar para la iglesia completa. Por ejemplo, se nos menciona a los 12 apóstoles del Cordero, con sus raíces propiamente en el Antiguo Testamento, o sea, en las 12 tribus de Israel. Y también se nos muestra o se nos dice que es como una ciudad, como un cubo perfecto, ¿verdad? Que lo mismo mide de ancho, que de alto, que de profundo. Entonces, obviamente, mis amados hermanos, pues nosotros no nos podemos dar todavía una idea completa de lo que pudiera ser una ciudad como un cubo. Simplemente el apóstol Juan trata de explicarnos de esa manera. Y es absolutamente hermosa, pacífica y totalmente segura. Eso, pues es fácil explicarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos declarar alguna ciudad pacífica, segura y hasta hermosa. Yo no sé cómo tú puedas describir la ciudad en la que vives. Nosotros aquí en Toluca, desgraciadamente, no podemos decir que es hermosa. Antes decíamos que era Toluca la Bella. Tristemente ahorita pues está llena de baches, parece que hemos pasado por una zona de bombardeo, ya no puede uno transitar pacíficamente y mucho menos con una seguridad como para poder andar en la calle libremente, ¿verdad? La verdad es que estamos viendo pues lo que la palabra de Dios ha establecido y cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. Estamos viendo el deterioro no solo de la sociedad, sino también de nuestro medio ambiente, mis amados. Y fíjense, dentro de la palabra de Dios se dan 6 ausencias notables que describen ese lugar a donde ustedes y yo estaremos eternamente y para siempre con Dios. Por ejemplo, allí dice el apóstol Juan que no hay sufrimiento. Dice la palabra de Dios que el mismo Dios estará contigo y va a enjugar toda lágrima de tus ojos. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento que te ha llevado a derramar lágrimas de dolor, de tristeza, de agonía, de desesperación, Dios las va a enjugar.
Él secará todas tus lágrimas, porque Él estará contigo. Dice que ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más enfermedad y mucho menos habrá más tristeza. Otra de las cosas que presenta como ausencia es que ya no hay muerte. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, ya no habrá más muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Ya no habrá más hospitales, ni bastones, ni muletas, ni funerales, ni cementerios, mis amados. Porque todo eso ya habrá pasado. Recuerden que la palabra de Dios habla acerca de la segunda muerte. Ustedes y yo no veremos esa segunda muerte. Nosotros viviremos eternamente y para siempre. Solamente tendremos que pasar por la muerte primera, la de tener que dejar este estuche de carne, esto que nos lleva muchas veces a ceder a la tentación, al pecado. Este estuche de corrupción tendrá que quedarse en la tierra y seremos revestidos con un cuerpo glorificado en donde ya no nos pedirá hacer cosas que no convienen delante de Dios. Y por eso ya no habrá más temor, ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, mis amados hermanos. Otro punto es que ya no hay tiempo, ya no hay más templos, ya no va a haber templos, ya no hay ninguna señal de ningún templo, dice la palabra. Dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Ahorita ustedes y yo somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y se anida en nuestro corazón y se alberga y somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Pero en ese momento, cuando trascendamos a la vida eterna, el templo ahora será Dios mismo para nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Otra cosa es que ya no hay sol. De hecho, ya no va a hacer falta que ni el sol ni la luna alumbren, porque la gloria de Dios es quien va a iluminar absolutamente todo. Y el Cordero será su lumbrera, dice la palabra. Ahí en el versículo 23. Entonces, todo el pueblo de Dios caminaremos bajo la luz de Dios. Y pues simplemente veremos el esplendor de Dios en toda su magnitud. Dice que ya no hay noche. Allí ya no hay noche, mis amados. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, porque la presencia de Dios estará de continuo y para siempre. Y dice la palabra de Dios que no hay impureza. Esa es la sexta cosa de lo que no habrá en el cielo, en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo. Miren, aquellos que elijan continuar llevando una vida que destruya a los demás, que se destruya a sí misma, pues no tendrán lugar en esta herencia. Porque allí dice la palabra de Dios que nunca entrará en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra, no va a entrar nada impuro. Imagínense, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Entonces, ¿se han dado cuenta que últimamente he hecho comentarios muy específicos respecto a la idolatría? Pues es por eso que yo, en mi obligación como el pastor de sus vidas, que los estoy tratando de llevar justamente a comprender bien la palabra de Dios, no puedo pasar por alto que ustedes todavía, de alguna manera, después de que ya hemos leído la Biblia completa, todavía tengan idolatría en sus hogares o que estén viviendo algún tipo de idolatría. No, mis amados hermanos, porque los idólatras no pueden heredar ese reino venidero, ni los farsantes, ni los mentirosos, ni los abominables, dice la palabra de Dios. Esas personas no pueden tener su nombre escrito en el libro de la vida, porque verdaderamente no han confiado en Dios. Tú podrás decir, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pero si tus acciones todavía están muy distantes a lo que Cristo quiere de tu vida, pues desgraciadamente no has hecho ni un arrepentimiento genuino y ni te has convertido verdaderamente a Cristo. Y por eso todavía ejerces idolatría, mentira, falsedad,
Entonces, obviamente no has nacido de nuevo y por lo tanto no tendrás parte en ese espacio de esa nueva tierra y ese nuevo cielo. Es por eso que es mi obligación, mis amados hermanos, pues eh, estorbarles a ustedes un poco o un mucho a fin de que se quiten de todo ese tipo de tradicionalismos, de arraigos que vienen del hombre. Amén. Dios no va a compartir con nada ni con nadie su gloria. Y si tú todavía tienes ídolos, si tú todavía pones por encima de Dios a algo o a alguien, pues simplemente le estás quitando o estás permitiendo que la gloria que le pertenece a Dios le sea robada. Y Él no lo va a compartir. Entonces, como vemos, aquí ya nada será arruinado por el pecado y todo será absolutamente perfecto. Por eso tenemos que deshacernos en su momento de este cuerpo físico, porque esto viene nacido de la corrupción y no podrá heredar lo incorruptible que es el reino de los cielos, mis amados. Tenemos que desechar de nosotros todo aquello que nos puede estorbar para estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, yo te quiero preguntar ahorita, ¿estás pasando por un momento difícil en este preciso instante? Nosotros, como les decía hace un rato, pudiera sonar como exagerado, pero no. Les decía que estamos tristes como familia porque se nos perdió nuestro gatito y amamos a nuestro gatito, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes aman a sus mascotas y estamos pasando por un momento difícil, pero también quiero decirles que nosotros estamos en la esperanza porque un día nuestras penas se terminarán. Esto que ahorita estamos pasando como difícil, o lo que tú estás pasando como difícil, un día vas a ver que llega a su término. Mientras tanto, quiero decirte que Dios está contigo y te está dando en este momento un anticipo del futuro. Te está dando su fuerza para este momento. Nosotros nos sentimos fortalecidos por la presencia de Dios en nuestra vida. Si Dios lo permitió, solamente Dios sabe el por qué permite que nuestro gatito no esté con nosotros. Sabemos que todo lo va a usar Dios para bien. A lo mejor nuestra mascota necesitaba un nuevo espacio que a lo mejor nosotros no le podíamos dar. A lo mejor Dios permitió que sucediera para darnos una muy buena enseñanza de cómo cuidar a una mascota. Solamente Dios sabe y en su momento Dios nos lo hará saber. Pero Dios nos está dando de su fuerza el día de hoy y nos está dando de su esperanza para el día de mañana, mis amados. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirles que esta esperanza que el Señor nos está dando, pues es un consuelo y también nos da fuerza para aquellos que estamos pasando por privaciones o dificultades en el presente. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que ver todo esto, mis amados hermanos, como una inspiración para vivir una vida santa en anticipación de lo que ha de venir, de lo que tenemos que vivir a continuación. Entonces, ¿cómo deberíamos responder a esta esperanza del futuro? Pues yo quiero decirles que aquellos que amamos la venida del Señor, no somos los que afirmamos que este regreso de nuestro Señor Jesucristo dista mucho, o que está muy lejano, no. Nosotros no somos de los que decimos que está cerca o está lejos, sino más bien somos aquellos que, ya sea que esté cercana o lejana la venida de Dios, aguardamos con fe, con una fe sincera, con una esperanza firme y con un amor ferviente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos como esas novias, más bien como esas vírgenes prudentes, ¿verdad? Esperando el regreso de nuestro Señor. Mantengamos nuestra lámpara llena de aceite, con ese fuego encendido, mis amados hermanos, con la presencia del Espíritu Santo todos los días en nuestra vida. Por eso buscamos
el rostro de Dios, ¿verdad? Por eso venimos y estudiamos su palabra y la meditamos y oramos y declaramos la bendición de Dios a nuestras vidas. Estamos siendo prudentes. Nosotros no sabemos si va a venir el día de mañana o si esta noche a lo mejor es cuando el Señor pretenda venir por su iglesia. Pero ustedes y yo estamos preparados. Si Dios te llama o me llama el día de hoy a su presencia en una muerte física, y la gloria sea para el Señor, porque estamos preparados, mis amados. Hoy más que nunca el Señor nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios y de mantenernos firmes en nuestra esperanza, viviendo el amor ferviente que Dios nos ha dado, con el que nos ve, aguardando con esa fe sincera, porque no sabemos cuándo pueda venir, cuándo nos pueda llamar a su presencia. Entonces, ya no le demos tanta autoridad, mis amados hermanos, a las circunstancias o situaciones que podamos estar viviendo el día de hoy. Porque ¿quién nos asegura que el día de mañana podamos abrir nuestros ojos a un nuevo día? Posiblemente los abramos, pero en la presencia de Dios, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque ya estaremos en otro nivel completamente. Ya habremos dado el paso que necesitamos para que este cuerpo sea dejado aquí en la tierra y Dios nos revista de ese cuerpo glorificado que nos permita estar eternamente y para siempre con Él. Entonces, mis amados hermanos, hay que orar porque el Señor nos permita comprender todo esto y más que nunca estar deseosos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O, en su defecto, prepararnos cada vez más para cuando seamos llamados a su presencia, para cuando seamos presentados como esa novia que describe la palabra de Dios. Y entonces estaremos en las bodas del Cordero y viviremos eternamente y para siempre con nuestro esposo en una condición de una relación perfecta. Amén. Hay que darle gracias a Dios por la sorprendente esperanza que ahora tenemos ustedes y yo en Cristo Jesús para el futuro. Tenemos una esperanza grande, mis amados hermanos. No es nada más simplemente morir y se acabó, no. Ustedes y yo tenemos la esperanza de la vida eterna, la esperanza de estar con el Padre Celestial. Hay que orar porque Él nos ayude a guardar esa realidad, esa esperanza con una fe sincera, firmes, fervientes en el amor, mis amados. Amén. Y bueno, entonces, por último, quiero decirles que las celebraciones pues son importantes y un día habrá una celebración masiva y eterna. Cuando la iglesia se reúne, ¿verdad? Pues ahorita todavía vivimos en una celebración como un anticipo de lo que habrá de venir, de esa gran celebración, y todo esto pues lo tenemos que vivir un día en la presencia de Dios, mis amados. Amén. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios porque ahora ustedes y yo veremos un día la nueva Jerusalén, a esa iglesia glorificada y triunfante, a la novia, a la esposa del Cordero, lo que nos dice Apocalipsis 21 entre los versículos 9 y 10. Y ahí estaremos, eternamente y para siempre. Vamos a orar, es el tema del día de hoy, mis amados. Como ven, es un tema de ánimo, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Y para ello,